Muy buenas tardes, amigos. Les habla Néstor Germán Rodríguez. Y en todos los lunes transmite este programa Memoria de Aragua. Tengo muchas dificultades a veces por la señal, tal vez porque yo vivo frente a un cerro prácticamente. Bueno, lo importante es que transmitimos el programa. Lo hacemos todos los lunes a esta hora aproximadamente, a las 5 de la tarde. Lo hacemos por Facebook en mi perfil, luego lo pasamos a un grupo que se llama Memorias de Aragua. También lo transmitimos por Instagram y por YouTube. Esto es fortalecer la identidad regional de nuestra aragüeñidad, como lo dicen, ¿no? Vamos a tratar el tema de la evolución territorial del Estado de Aragua. Digo siempre, soy cronista y que solamente investigo y estos hechos juntamente con ustedes. Hemos colocado una información previa para tratar de adelantar el conocimiento del tema y trataré de ser lo más corto posible. Le voy a dedicar este programa a una amiga que acaba de fallecer en el día de hoy. Fue el primer alcalde electo del municipio de Urdaneta, de Aragua, y en Barbacoa, don Pedro Navas, un hombre humilde, una sencillez enorme. Bueno, no, le gustaba mucho la composición de las canciones llaneras. Bueno, don Pedro, que Dios lo tenga en la gloria. Usted fue un gran hombre y le merece nuestro reconocimiento y el de todo el estado de Aragua. Un hombre admirable, de verdad. Bueno, la evolución territorial de Aragua eh, se produce de distintas maneras. Primero, tengo que comenzar por decirles que la provincia de Caracas, que se llamaba también provincia de Venezuela, fue una antigua provincia del Imperio Español que fue creada en 1527 por el rey Carlos I. Y por ahí andaba un señor, aquel entonces también, en 1526, llamado Juan de Ampie, que había fundado la ciudad de Coro. Entonces España arrienda estos terrenos, este territorio, a los alemanes. ¿Recuerdan ustedes que estudiamos historia de Venezuela, que agregamos aquellos, conocíamos los bélsares, que eran los alemanes? Y ellos tuvieron un primer gobernador aquí que se llamaba Ambrosio Alfinger, seguramente muchos recordarán eso, que fundó Maracaibo, pero Alfinger fue, lamentablemente, fue asesinado por los mismos indígenas, ¿no? Entonces, eso duró 250 años, todas estas cuestiones, que si la capital de esa provincia de Caracas o de Venezuela era en aquel entonces que estaba, la capital era Coro, después pasó el Tocuyo, entonces estuvo en Caracas y así fue su evolución. Entonces, en 1777, 250 años después, la provincia de Venezuela de Caracas se convierte en una sola entidad, porque habían otras provincias, la de Cumaná, la de Barinas, la de Mérida, Guayana, la de Trinidad incluso pertenecía a este territorio, la de Margarita, y entonces como aparece la Capitanía General de Venezuela, entonces se toma otra organicidad, vamos a decirlo así. Y en 1830, otros cuantos años después, el país en aquel entonces se divide en provincias, cantones y parroquias. Había en 1830 11 provincias. En 1830 había 11 provincias. Una de esas provincias era la provincia de Caracas. No voy a meterme con las demás porque, bueno, que si Barcelona, Cumaná, Maracaibo, Mérida, en fin, todas estas, ¿no? Pero en esa época, en 1830, que ya se constituye en la provincia de Caracas, y estaba conformada por cantones y parroquias. Y una de los cantones de la provincia de Caracas, cantones, no estados ni nada de eso, era La Victoria, Turmero, Maracay, Cura, que es Villa de Cura, y San Sebastián, que hoy en día es San Sebastián de los Reyes. Estos formaban parte de esa provincia de Caracas. Y fue en 1848, el 11 de febrero, cuando surge la provincia de Aragua. Y sus cantones en aquella época eran La Victoria, que era la capital de la provincia de Aragua, Turmero, Maracay, Villa de Cura y San Sebastián. Y luego después se incorporan otras parroquias. Eso fue, porque ya les dije, pues existían los cantones y las parroquias. El caso de San Mateo. Palo Negro, vamos a decirlo así.
Bueno, en 1863 las provincias se transforman en estados, las provincias. Por ejemplo, la provincia de Aragua se transforma en estado. Pero de aquí en adelante, de 1863, en la época de un momento muy poco, como le venía diciendo, en aquel entonces, cuando estaba gobernando el país, lo gobernaba Antonio Guzmán Blanco, bueno, vino una época, yo diría, que se politizó mucho la cuestión, ¿no? Para esos años ya, esto se llamaba Estados Unidos de Venezuela, y la provincia de Aragua pasó a ser un estado independiente en 1864, y en 1866 se fusiona el estado Guárico y el estado Aragua, y da lugar al estado Guzmán Blanco, su capital en Villa de Cura. El estado Guzmán Blanco, pues le politizaba mucho la situación esta. Luego en 1879, del gran estado, de este estado Guzmán Blanco, hubo un intento por crear el gran estado del centro. El mismo Guzmán Blanco quería crear un estado del centro para controlar bien la situación. Y hubo, bueno, reunió un congreso plenipotenciario con la gente de su confianza, eran los gobernadores, prácticamente nombraba a dedo. Y en aquella época incluso, señores, para que ustedes sepan, se conformaban los distritos militares. Los distritos militares eran 5 en total. Uno era el distrito militar del centro, que lo dirigía un hombre de la confianza de Guzmán Blanco, que es Crespo, Joaquín Crespo, y estaba conformado por el estado de Guzmán Blanco, que es Aragua y Guárico, Bolívar y Apure. Luego en 1881, bueno, esto que le mencioné antes del distrito militar, eso no es nuevo, porque hoy en día tenemos lo que llaman las redes, que es la región estratégica de defensa integral. Existen hoy en día, que son creo que 8, que es en Venezuela. Los mismos militares se organizan y tienen su organización propia, ¿no? Bueno, en 1881 hay otra reforma y se establece que Aragua, Miranda, Guárico, Nueva Esparta y Vargas se adhieren al Estado Guzmán Blanco y forman el gran Estado Guzmán Blanco. Y que la capital pasa a ser Villa de Cura. Siempre Villa de Cura y La Victoria son las capitales nuestras. Luego ya veremos que después es Maracay. Entonces en 1889, ya dijimos que en el 81 el gran Estado Guzmán Blanco. Luego en 1889, 8 años después, se crea el gran Estado Miranda. Aragua, Guárico, Miranda, Nueva Esparta, Vargas. La capital ahora no es Villa Cura, es La Victoria. Y en 1898 hay algo que es bastante curioso, que se crea el Estado Rivas, porque se disuelve el gran Estado Miranda y se crea el Estado Rivas, Aragua y Nueva Esparta. Eso dura creo que un mes nada más. Y luego en 1899 vuelve a ser Aragua un Estado independiente hasta nuestra fecha. Anteriormente la capital era La Victoria, pero después, ustedes saben que por un decreto de Juan Vicente Gómez se traslada a la capital de La Victoria, a Maracay, en 1917. Han habido, bueno, cambios geográficos porque se tuvieron que discutir los límites con el estado Miranda, con Carabobo, con Guárico, en unos protocolos que se firmaron en su debido momento. Hoy en día, Aragua tiene 18 municipios y 50 parroquias. Y bueno, hay algo que nos está amenazando, viene que es el Estado comunal. Imagínense ustedes, fin de mundo, pues. La sociedad comunal, la patria comunal. Eso es lo que está hablando en unos proyectos de leyes que introdujeron ante el Parlamento del régimen. Yo leí los decretos, miren, señores, les voy a decir algo. Yo creo que ni la misma gente lo van a entender. Porque hay algo inverosímil. Mientras el mundo civilizado, desarrollado, está hablando de las ciudades inteligentes, de las ciudades sostenibles. Acá tenemos que volver a las ciudades comunales. ¿Ustedes se acuerdan cuando vivían las juntas comunales? Bueno, imagínense ustedes, cuando yo era un niño, existían las juntas comunales. Entonces tenemos que regresar a estas cuestiones. Bueno, lamentablemente este es lo que tenemos en Venezuela. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero la próxima semana que buscaremos un buen tema. Hemos llegado pues al final, obviamente. Dios nos bendiga a todos. Un abrazo y mi saludo de siempre.